Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Bautista de las Torres. Estamos muy contentos con el Señor porque una vez más el Señor nos permite compartirles estos videos para edificación de usted y de su familia. También para escuchar un poco de la palabra de Dios, que no podemos dejar, hermanos, de edificarnos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos contentos con el Señor porque nos presta la vida y aún nos presta la salud, hermanos. Les invitamos y les animamos a que sigan, ¿verdad?, yendo ahí a la plataforma de YouTube, a nuestro canal Iglesia Bautista de las Torres, ¿verdad? Lo pueden identificar por el icono, ¿verdad?, de nuestra iglesia, las pantallas, la imagen de las pantallas, ¿verdad? Regularmente aparece ahí en los videos. Y queremos animarle a que siga haciendo eso. También le invitamos a que no deje, hermanos, de ponerle los videos de escuela dominical a sus hijos, ¿verdad? Aparte de ser de edificación para su vida, ¿verdad?, también necesitamos y queremos ser de edificación para la vida de sus hijos. Ya nuestra hermana Karina Nungaray está subiendo los videos de cada jueves, de cada domingo por la mañana y domingo por la tarde, y sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y pues nada, eso es todo por el momento. Le rogamos que tenga este tiempo como un tiempo apartado, hermanos, como un tiempo santo, ¿verdad? No se pare mucho de sus lugares, no pelee, ¿verdad? No se levante, no platique, no ponga otros videos. Cada parte de nuestro servicio es para el Señor, hermanos, y tenemos que darle la honra a Él. Entonces, ahí como están, les vamos a pedir que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor y Padre Dios, te damos las gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias porque, Señor, hasta ahora has estado con nosotros, nos has cuidado y nos has mantenido en el hueco de tu mano, Señor. Esperamos pronto poder estar reunidos una vez más, como dice tu palabra, y poder estar aquí en nuestro templo, escuchando tu palabra juntos como hermanos en Cristo. Mientras, te pedimos que sigas cuidando de los hermanos allá en sus casas y que los sigas edificando a través de este medio. Te rogamos por la predicación, por la enseñanza. Señor, ayúdanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia de las Torres. Pongámonos de pie, hermanos, los que me gustan acompañar allá de su casita a tomar en pie. Y los que no, hermanos, no pasa nada, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entonar el himno para empezar este servicio. Creyendo en Jesús, Él vio la fuente y se lavó. Creyendo en Jesús.
salvaste al pecador. El amor divino jamás abre La sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Nos salvaste al pecador. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. También quiero recordarles, ¿verdad?, que comúnmente vamos a estar abriendo nuestro templo. Van a estar abiertas las puertas de nuestro templo, principalmente, ¿verdad?, para que usted pueda venir, si es que así lo desea, a orar, ¿verdad?, a tomarse un tiempo para orar, pues por estos tiempos, ¿verdad? Amén. Los días domingos estamos aquí orando, hermano Daniel Peña, hermano Sebastián y su servidor, y es de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y también creemos que la oración es de edificación para todos los demás, ¿verdad?, por los cuales intercedemos. Amén. Hermanos, los invitamos a, si usted así lo desea, pase a orar un poco. También los alfolís de las ofrendas aquí están los domingos por la mañana, por la tarde, y el día jueves también. Comúnmente en los servicios que abrimos van a estar abiertas las puertas. Si usted lo desea y usted quiere venir a depositar su ofrenda, su diezmo, usted lo puede hacer, ¿verdad? Aquí vamos a estar nuestro hermano Sebastián, su servidor, nuestro hermano Daniel Peña, aquí vamos a estar. Si usted, ¿verdad?, por X o Y razón, por enfermedad, por algo delicado que usted esté pasando, o simplemente usted no quiere salir por no arriesgarse, no se preocupe, solamente pues marque a nuestro hermano Daniel Peña y con mucho gusto, ¿verdad?, él va a ir por sus diezmos y sus ofrendas. Que no olvide que es algo que no nos pertenece, que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y necesitamos ser fieles en el dar. Hermanos, los invitamos a que sigan dando sus diezmos, sus ofrendas. También, ¿verdad? Quiero recordarles y quiero anunciarles que el día jueves, ¿verdad?, el día jueves 9 de abril estaremos iniciando, ¿verdad?, con el estudio de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Hermanos, les invitamos a que no se pierda estas enseñanzas. Va a haber aquí 7 maestros que van a estar enseñando acerca de las 7 palabras, y sabemos, creemos, estamos seguros que va a ser de bendición para su vida, tanto para la nuestra. De igual manera, el día domingo 12 de abril estaremos haciendo nuestro servicio de resurrección, y habrá predicación por la mañana y por la tarde acerca de la resurrección, hermanos. Eso es de mucha bendición y esperamos que usted también lo tome de esa manera, ¿verdad? Y esperamos que sea de edificación para su familia. Bueno, es todo por mi parte. Ya vamos a empezar la predicación, solamente vamos a entonar un himno más. Hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, hermanos, un himno más. Antes de empezar la predicación, un himno más. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento mi tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, hermanos. A continuación, un especial. Es pues la fe, la certeza de lo que espera. Es pues la fe, el aliento que da las fuerzas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia enfrente. Por la fe lucha fuerte, quien espera algo más. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe con aliento. La fe no admite duda y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo ni se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite duda y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo ni se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. El Señor les bendiga, hermanos, buenas tardes.
Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares por este medio. Y agradecemos a Dios, hermanos, por esta plataforma por la que el Señor nos permite llegar a ustedes. Tenemos un canal, ya sabe, por YouTube, Iglesia Bautista Las Torres, y lo distinguirá por medio de nuestro logotipo, el logotipo de nuestra iglesia. La plataforma YouTube, nuestro canal es Iglesia Bautista Las Torres. Busque nuestro canal, suscríbase y comparta para que otros puedan disfrutar de la palabra del Señor. Agradecemos la oportunidad de saludarlos, los amamos, los extrañamos, y también ojalá que nosotros podamos seguir siendo de bendición por medio de la administración de la palabra del Señor, llegar a sus hogares y ser de edificación para sus vidas. 2 de abril, a jueves 2 de abril, agradecemos llegar hasta sus hogares. El mensaje que estaremos compartiendo, hermanos, es fe en lo mucho y en lo poco, porque en cuanto a Dios necesitamos tener fe en lo mucho y en lo poco. En las cosas que enfrentamos sencillas en nuestra vida cristiana ocupamos fe, y en aquellas cosas fuertes que enfrentamos también ocupamos fe. En todo momento, en toda ocasión, el Hijo de Dios ocupa fe. El cristianismo genuino, hermano, y me refiero a servir a Dios entregada y completamente a Él, para hacerlo ocupamos fe. El justo por la fe vivirá. Y la Biblia nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. En todo momento, ya sean momentos gratos o sencillos, ya sean momentos difíciles o complicados, como los que hoy en día estamos pasando, necesitamos tener fe. Ocupamos creer a Dios cada día de nuestra vida. La Biblia nos da una clave para esto, para creer, para tener fe. La Biblia nos enseña y nos anima a ser como niños. Un niño piensa que papá, por ejemplo, es un Superman, es un superhombre que todo lo puede, que todo lo logra, que todo lo alcanza, y en su inocencia tiene una plena confianza en su Padre. Así nosotros, hermanos, los hijos de Dios, debemos de ser como niños, con una fe genuina, y creer que nuestro Padre Dios, Él todo lo puede. Él todo lo puede, todo lo logra, Él todo lo alcanza. Y en una fe inocente debemos de tener una plena confianza en Dios. Fe, hermanos, es lo que mueve el reino de Dios entero. Si algo puede conseguir algo de Dios, es precisamente la fe. Fe es lo que mueve la mano de Dios para que Él haga algo. Cristo es, hermanos, un ser compasivo. Yo seguido en situaciones de la vida consigo compasión, pero no siempre puedo hacer algo. Pero Dios, que es compasivo, Jesús, que es compasivo, si creo en Él, sin duda Él será movido por la compasión y Él podrá hacer algo por mí, porque Dios es compasivo. Si usted y yo, hermanos, en todo tiempo difícil, no solo hoy, no solo en el tiempo difícil por el que México cruza o por lo que las familias cruzan, por lo que México o el mundo cruza por medio de esta enfermedad, el coronavirus, sino si en todo tiempo difícil yo confío en Dios y lo busco a tiempo, Él me ayuda, porque Él es compasivo. No, debo de buscar a Dios, hermano, a tiempo, no cuando ocupamos ser consolados, cuando ya las tragedias pasaron, cuando ya las cosas difíciles me anegaron, no cuando los problemas me asfixiaron. Dios debe de ser buscado a tiempo, no solo cuando lo ocupamos,
porque Él puede ayudarnos antes que consolarnos. Tristemente, muchos cristianos buscan a Dios para ser consolados cuando la tragedia ya pasó, no cuando pueden ser ayudados. Y Dios siempre está listo para ayudar, porque Dios es compasivo. Y el único obstáculo que existe es tener fe en Él. Quien tiene fe en Él, Dios le puede ayudar. Noten, la fe, hermanos, mueve a Dios. Y Dios hará algo por quien tiene fe. Lo repito, la fe, hermanos, mueve a Dios. Y Dios hará algo por quien tiene fe. Quiero leer unos versículos que escribió el evangelista Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y en el versículo 15. Mateo 14, 15. Mateo capítulo 14, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vean, hermanos, el Señor ve una gran multitud necesitada y Él tuvo compasión para ayudar. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Déjeme hago una aclaración en este pasaje, hermanos. Estos hombres no tenían comida aquí, no porque eran pobres, sino porque se les hizo tarde escuchando al Señor predicar, ¿verdad? Eso me hace pensar en los días domingos regulares en nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Las Torres. Terminamos nuestro culto de la mañana y luego nos quedamos a comer y aquí acogemos a todos los hermanos y nos quedamos todos para comer. Y es que no es que algunos no tengan con qué comer en otro lugar, es que sencillamente el tiempo se nos fue con la predicación. Hay gente que ya no puede ir a su hogar y regresar con nosotros después del servicio a ganar almas, así es que deciden quedarse aquí y todos son abrigados y comemos todos juntos. Aquí el Señor predicó, el día se hizo tarde y la gente seguía escuchando la predicación, se hizo noche, llegó el tiempo para comer y bueno, en esa escena nos encontramos. Esos hombres, hermano, no tenían comida aquí, no porque eran pobres, sino porque se les hizo tarde escuchando al Señor. El Señor aquí les dio, hermano, de comer porque escuchaban su palabra, no para que vinieran a oírla. Hoy en día está de moda, ¿verdad?, darle a la gente una despensa
para que la gente venga a las iglesias a escuchar de la palabra del Señor. Aquí el Señor no les daba una despensa para que vinieran a escuchar su palabra. Aquí el Señor estaba predicando, y porque ellos escuchaban su palabra, fueron dignos de que el Señor les diera de comer. Porque lo vinieron a oír, el Señor hizo un increíble milagro. Los que comieron, hermano, en esta ocasión, la Biblia nos dice que eran como 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y por cierto, en un paréntesis, la Biblia dice un aproximado de los hombres, 5,000. Pero siempre, hermano, la cantidad de mujeres y de niños que seguían al Señor eran mucho más que los varones. Por lo tanto, podemos imaginar fácilmente en una teoría que eran mucho más que 5,000. Eran muchos los que lo seguían. Tanto trabajo, hermano, si está de acuerdo conmigo, tanto trabajo para traer a la gente a los pies de Cristo. Y por la falta de fe, había una gran multitud escuchando la predicación de la palabra del Señor. 5,000 hombres, más mujeres y más niños escuchando la palabra del Señor. Era un día de avivamiento, un tremendo día de bendición. Y por la falta de fe, dicen los discípulos: Señor, despídelos, es mucha gente. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres y hay muchos niños. Y los discípulos, en lugar de darles de comer y tener fe, hermano, y creer que se les puede dar de comer, le dicen al Señor: despídelos, Señor. Deja que se vayan a su casa para que coman. El Señor responde enseñando una sesión de liderazgo a sus discípulos: no tienen necesidad de irse, tengan fe. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Mire el desafío y la lección que el Señor les da. Yo les pregunto, hermanos, ¿podían los discípulos dar a la gente de comer? La respuesta es sí. Si no, nunca Jesús les hubiera dicho: dadles vosotros de comer. Sus milagros, hermanos, servían por señal al pueblo judío para que vinieran al arrepentimiento, para que creyeran en Él. O sea, los discípulos podían tomar control de ese milagro. Ellos podían darles de comer, pero les faltó fe. El elemento, hermano, que les faltó a los discípulos del Señor fue la fe. Ese ingrediente, hermano, que nos falta a todos los cristianos en tiempos difíciles. Cuando los tiempos difíciles llegan, hermanos, cuando las tribulaciones llegan, cuando la falta de economía llega, cuando la falta de trabajo llega, cuando la falta de salud nos llega y el corazón se aflige y la mente se aflige, entonces y antes ocupamos fe. Fe para creer en Dios. Ellos dijeron: hermano, mire, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Tenemos 5 panes, Señor, y tenemos 2 peces. Pero ¿qué es eso para tantos? Jesús les dijo, hermanos, fíjense qué respuesta del Señor: tráiganlos acá, tráiganlos a mí. Mire qué hermosa posición del Señor. Yo sé que es difícil hacer algo con 5 peces y con 2 panes. Sé que es complicado, sé que suena imposible, pero tráiganlos a mí. Si ustedes no saben qué hacer, yo sí sé qué hacer. Y hermano, cuando los problemas nos agobian, cuando las circunstancias nos rebasan, cuando las aflicciones nos consumen, si tú no sabes qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Tráiganlos a mí, dijo el Señor. Jesús, hermano, Él nos pide cosas que parecen imposibles,
pero si Él las pide, son posibles. Vean conmigo el versículo 19. Entonces mandó recostarse a la gente sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió. Dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Le entregaron al Señor, hermano, en sus manos 5 panes y 2 peces. Pero en las manos del Señor, hermano, lo que es poco para otros, en las manos del Señor se vuelve mucho. En las manos de los discípulos 5 panes y 2 peces no eran nada para la multitud. Pero en las manos del Señor, en las manos correctas, 5 panes y 2 peces, lo poco se volvió mucho. Y luego dice, y comieron todos, sigue el versículo, 5,000 hombres, más mujeres y más niños. Eso no es lo más impactante, hermano. La Biblia dice, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, y de los pedazos recogieron 12 cestas. No solamente alcanzó, sino en las manos de Dios sobró. Lo que era imposible para los discípulos, hermano, fue posible para Dios. Lo que era imposible que alcanzara, incluso en las manos del Señor sobró. Sobraron 12 cestas después de repartir. Jesús hizo el milagro, hermano, con lo poco que tenían. 5 panes y 2 pececillos. Pero acompáñenme al siguiente milagro de alimentación. Mateo capítulo 15 y el versículo 29. Un momento más adelante. Mateo capítulo 15 y versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y dice la Biblia, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí, hermano, en esta escena había un tremendo avivamiento. Aquí había, hermano, una fe que contagiaba. Había gente sanada, gente siendo sanada y gente beneficiada por el milagro. Dios estaba obrando milagro tras milagro. El ambiente era perfecto para que Dios obrara. Pero noten lo que dice el versículo 2. Dice, y Jesús, el versículo 32, perdón, hermanos. Mateo 15, 32 dice, después de ver, hermano, después de ver aquí que había un tremendo avivamiento, una fe que contagiaba, gente siendo sanada y gente sanando, un ambiente de milagro a milagro, había gente hambrienta espiritualmente. Versículo 32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Fíjense, hermano, la diferencia. Hace 3 días que están conmigo.
no todo un día, no toda una tarde. Ahora esta gente tenía 3 días que estaban escuchando a Jesús. Pregunta, hermano, ¿tiene en su mente registrado cuántos días? 3 días escuchando a Jesús. No fue un culto de 4 horas. Tenían 3 días, no fue un culto alargado donde el pastor tardó mucho. Fue un servicio, hermano, de 3 días escuchándolo. Es impresionante. Estos hombres tenían, hermano, hambre de Dios. Pero estoy seguro que también tenían hambre física. Otra vez lo enmarco, hermano. Otra vez lo hago que sobresalir. Esta gente no representa a gente pobre que necesitaba comer. No es que eran pobres, hermano, es que cualquiera que hubiera ido a escuchar al Señor y hubiera traído lonche, ya se le había acabado. Porque tenían 3 días, hermano, que acampaban para la razón de oír a Jesús. Esta gente estaba lista, hermano, para acampar 3 días sin comer, con tal de oír la palabra del Señor. Versículo 32, la parte final dice: y no tienen qué comer. El Señor tenía compasión. Dice: es que los veo que ya el día avanzado y tienen 2 días seguidos escuchándome. Vamos para el tercer día, y para tercer noche que no han ido a casa. No tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Versículo 33 del capítulo 15 dice: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes, Señor? Si les damos nosotros de comer. ¿Dónde en el desierto tenemos pan? En el desierto para saciar a una multitud tan grande. Miren qué pregunta de los discípulos, hermano. La multitud que seguía a Jesús, hermano, era muy grande. Lo repito, muy grande. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿de dónde sacamos? Y por cierto, en el desierto, pan para saciar al hambre de tal multitud. No había ni panadería, hermano, que teniendo el dinero les pudiera producir los panes que ocupaban. Versículo 34, Jesús les dijo, volviendo a preguntar, les vuelve a preguntar, aclarando, hermano, algo que no entendía. ¿Cuántos panes tenéis?, les dice el Señor. Ellos dijeron: Señor, tenemos 7 panes. Y la frase: unos pocos pececillos. Siete panes y unos pocos pececillos. Y quiero que oiga la lectura, hermano. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de la Magdalena. No hay fórmulas, hermano, o métodos donde hay fe. No hay claves. No hay fórmulas y no hay métodos donde hay fe. Con 5 panes y 2 peces dio de comer a 5,000 personas.
Luego, con 7 panes y pocos peces, dio de comer a 4,000 personas. Les pregunto, hermano, con estas sumas que no tienen una explicación, ¿qué si hubiera habido 6,000, hermano? ¿Qué si no hubiera habido 4,000? ¿Qué si no hubiera habido 5,000? ¿Qué si hubiera habido 6,000 o 7,000 o 8,000 o 1,000? Honestamente, hermano, miren, yo puedo invitar fácil a una persona a comer y pagar la cuenta. Quizá a 2, quizá a 3. Pero a 1,000 suena complicado. Yo hubiera entrado en problemas con 1,000. Pero en una escena al Señor le caen 4,000 y en otra escena le caen 5,000. A uno les dio de comer con 5 panes y 2 peces. Y a otro les dio de comer con 7 panes y unos pocos pececillos. ¿Cuántos panes, hermano, y peces hubiera ocupado Jesús para alimentar los que hubieran sido? Ya sea que hubiera habido 6,000, 7,000 o 10,000. Si hubiera habido uno y les da de comer, si hubiera habido 200, si hubiera habido un pan, Él les hubiera dado de comer. Si hubiera habido 200 panes, Él les hubiera hecho el milagro, los hubiera alimentado. ¿Qué es lo que Dios usa, hermano, en esta situación difícil, en esta situación complicada, donde tiene que alimentar 4,000, donde tiene que alimentar 5,000? Hermano, lo que Dios usa es lo que tengamos a la mano. Lo mucho o lo poco que tengamos, eso es lo que Dios usa. Dios usa la fe. Dios usa tu fe. Dios usa lo que tengamos a la mano. Ellos dijeron, los discípulos: Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Por cierto, el que nos salvó en su momento fue un niño. Y en esta ocasión tenemos 7 pececillos. Es lo que tenemos a la mano. Cuando el Señor les dice, hermano, ¿qué tienen? Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿qué tienen? ¿Cómo podemos ayudar a la gente? Porque no quiero despedirlos. No quiero que se desmayen en el camino. No quiero que ellos digan que somos injustos. Quiero que piensen que podemos alimentarlos. ¿Qué es lo que tenemos a la mano para ayudarlos? Es un desafío que les haya preguntado ¿qué tienen para mover su fe? ¿Qué tienes? Les pregunta el Señor, no ¿qué no tienes? Lo primero que vino a la mente de los discípulos es que no tenían. Les decían, Señor, no estamos en la ciudad, estamos en el desierto, no hay panaderías cercanas aquí. Y si hubiera una panadería, ¿qué es una panadería para tantos, Señor? Y el Señor no les preguntaba qué tenían, hermano. Él les preguntaba qué es lo que no tenían. Él les preguntaba qué tenían a la mano. En el capítulo 16 y en el versículo 6, el Señor les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es una exhortación a sus discípulos. El Señor les dijo, miren, guárdense de la levadura, de la contaminación de los fariseos y los saduceos. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, miren, hermanos, queriendo adivinar por qué el Señor les decía, ¿cuántos panes tienen? Ellos decían, pensando dentro de sí, estaban diciendo, esto dice, nos está preguntando por los panes, dice porque no trajimos pan. Los discípulos, hermano, estaban pensando, hace un rato estuvimos en una condición similar. 5,000 hombres, 5,000 personas, y un niño nos salvó con 5 panes y 2 peces. Ahora nos vuelve a ocurrir este problema. Estamos viendo gente de día a día y nos están escuchando la palabra del Señor. Y ahora tenemos un problema.
esta audiencia tiene 3 días escuchando al Señor. Y no compramos pan. No hicimos nada, dicen los discípulos. Nos va a regañar. Es lo que concluyeron en sus mentes, hermano. Y ahora Jesús nos habla de los panes. Y ahí viene el gentío. Y no tenemos pan otra vez. Nos va a regañar. Versículo 8. Fíjese lo que les dice el Señor. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, no tenemos pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenemos pan? El no tengo, hermano, el no puedo, es motivo que el Señor, le pregunto, nos alabe o nos reprenda. Definitivamente, hermano, cuando alguien dice no tengo, no puedo, no es un motivo para que el Señor nos alabe, es un motivo para que Él nos regañe, hermano. ¿Cómo imagino a los discípulos decir al Señor? ¿Cómo que por qué pienso que no tengo, Señor? ¿Cómo que por qué pienso que no tengo? Pienso que no tengo porque no tengo. El Señor les pone, hermano, una tremenda lápida cuando en sus mentes ellos responden, no tenemos nada para tanto, Señor. El Señor les pone una lápida enorme en la vida de un cristiano y les llama hombres sin fe, hombres de poca fe. Qué triste, hermano, ser en este mundo un cristiano que no tiene fe. Hombres de poca fe. Creo que sería el insulto más grande a la vida de un creyente que alguien nos exhortara y nos dijera, hombres sin fe. Si seguimos a Dios, definitivamente, hermano, si algo tenemos que tener en nuestra vida es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo debe de vivir por la fe. Qué pena, qué vergüenza, qué lápida en el corazón de los discípulos, que el Señor los llame hombres de poca fe. Mateo 16, 19, el Señor les dice, hermanos, ¿no entendéis aún? Fíjese qué respuesta del Señor. Discípulos, ¿no entienden aún? Después de lo que han visto, ¿no entienden cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo obra mi Padre? Les dice, ¿no os acordáis? Tan pronto se les olvidó que con 5 panes 5,000 hombres comieron. Y el Señor les dice, ¿y cuántas cestas recogieron? Tan pronto se les olvidó. Todo esto, hermano, pasó porque pusieron los panes en las manos de Dios. Me entregaron lo que tenían y yo lo multipliqué, es lo que está diciendo el Señor. Versículo 10. ¿No se acuerdan? El contexto es, hermano, de los 7 panes y cómo alimentamos a 4,000 personas y cuántas canastas recogieron. Vean lo que el Señor les dice. ¿No se acuerdan, hermano? Que no hay una fórmula o posibilidad. Solo toman lo que tienen y lo ponen en mis manos y yo lo multiplico. Y hermanos, no entendemos. El tiempo pasa y no entendemos. El tiempo pasa y no entendemos. El tiempo